Cuando él murió, yo tomé una siesta, él se paró enfrente de mí en mi sueño, vestido de blanco, y me dijo: "No te preocupes, no estoy muerto, pero te quiero pedir que cuides siempre de tus hermanas y de tu mamá. Y pase lo que pase, yo voy a estar ahí para cuidarte a ti". Pero cuando confías el proceso en tu vida, vas tomando las decisiones acertadas y ahí es cuando dices, ya entendí, y no hay lección desaprovechada. La lección que no se aprende a la primera se repite. Todos vamos a morir y todos vamos a regresar a casa. Y cuando estemos en casa, esas personas nos vamos a encontrar. Porque siento que de las cosas más importantes es esta parte donde tenemos que dejar ir y permitir y tener certeza más allá de lo que percibimos, y saber que todo va a estar bien. Oye, esta es mi escuela, yo la escogí y escogí a mis maestros. Tengo mis contratos de alma, ¿no? Con Miriam, con Sara, con mi esposo. ¿Qué me toca hacer? O sea, esta persona ya trascendió, él ya cumplió su contrato. Yo continúo en esta vida y mi trabajo y mi responsabilidad es vivir una vida plena, feliz, consciente, ¿no? De contribución. Y la manera en que podemos seguir conectados a ellos y manteniéndolos vivos aquí es honrar su memoria. Es que siento que el amor no termina, o sea, cuando creemos que nos estamos despidiendo de alguien, sino que cambia de forma. Eso es lo que creo. El amor trasciende y a veces en el silencio del alma es cuando podemos escuchar esas voces. Acompáñanos en este viaje del autodescubrimiento. ¿Quién eres? ¿Para qué estás aquí? ¿Y qué regalo vienes a entregarle al mundo? Hemos creado este espacio para compartir el viaje espiritual que recorremos para conectar con el poder de nuestra alma. Bienvenidos. Nosotras somos Miriam Beer y Erika Paul. Y esto es Dos Luciérnagas y Contando. Hola, ¿qué onda, Erika? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Feliz! Estoy súper emocionada este día. Es que el episodio que les tenemos hoy, bueno, es sobrenatural. No hay otra palabra. Pero quiero decirte que hace poco conocí a una mujer extraordinaria. Fue algo como fue como veloz, fue rápido, pero como que dejó una huella en mí bien cañón. Y dije, a esta mujer la tengo que entrevistar en el podcast porque de verdad tiene demasiado que enseñarnos con sus experiencias. Pero bueno, sin más ni menos, quiero decirles que hoy tenemos aquí con nosotros a Sara Ester. Ella es una mexicana, radica en Estados Unidos, se dedica a la construcción. Sin embargo, ella nació en Catemaco, Veracruz, y desde chiquita ha tenido una sensibilidad y una conexión con seres de luz. Adicional a eso, ha tenido experiencias y mucho interés en temas de metafísica y de cosas entre la vida y la muerte. Entonces, pues viene a enseñarnos y creo que va a dejar mucho para muchas personas que tenemos seres queridos que ya se han ido. A lo mejor nos deja algo que nos hace sentir más paz en nuestro corazón acerca de estos temas. Y bueno, aquí la tenemos. ¿Cómo estás? Sara, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes. Estoy encantada de conocerlas en este ámbito donde realmente me expresan la profundidad de su ser. Así que un gusto estar con ustedes, Erika, Miriam. Como lo dijiste, nuestro encuentro fue breve pero intenso, Sí. hace un mes. Sí, qué bárbara. O sea, de verdad, una amiga me dice, acompáñame a casa de una amiga, necesito ir a recoger algo, la acaban de operar, o sea, la acaban de operar, ¿no? Y yo, ¿cómo vamos a ir o sea, cómo vas a llevar aparte la visita a casa de la amiga que acaban de operar el día de hoy? Sí. Y la otra, no, no, es súper buena onda, vamos. Y ya fuimos y
nos sentó en su casa divina que de repente, o sea, ¿en qué momento está operada y está como si nada? Impresionante. Y además empezó una plática súper profunda de la nada y me tenía con la boca abierta. Me tenía con la boca abierta. Creo que en estos tiempos de la vida estamos en momentos en los que ya tenemos que ver más allá de lo que estamos viendo físicamente aquí, ¿no? Y con tus historias, Sara, yo quisiera que nos dijeras cómo y cuándo descubriste que tenías esta sensibilidad de la que me platicaste. Fíjate, Miriam, que desde muy chica yo percibía las emociones de las personas, los sentimientos. Por ejemplo, si un extraño sentía cuando estaba triste y me daba Ujú. tristeza. Si alguien lo sentía muy feliz, yo como que me contagiaba de esa energía, de esa vibra. Y a la edad de 10, 12 años, eh, había un vecino que siempre estaba solo y en su casa tenía como animales disecados, un hombre muy culto que siempre estaba leyendo y me llamaba la atención y yo le preguntaba, qué está leyendo? Y me prestaba estos libros que eran de metafísica, que eran de espiritualidad. Y ahí fui descubriendo que eso para mí era familiar, que yo ya sentía como que, claro, yo ya conozco de esto. Mi sensibilidad se hace extrema o se hace un poco más palpable y consciente cuando fallece mi abuelita yo tenía más o menos 14 años. Ella empezó a toser de la nada en la noche y inmediatamente yo sentí que ella no iba a pasar la noche. La llevaron al hospital y efectivamente ella falleció durante la madrugada. Para mí no fue un shock, no reaccioné con esa tristeza y como usualmente las personas lo hacen. Yo tenía otro sentido de lo que era su muerte. Cuando ella muere, para mí fue como, ok, va a regresar a casa. Ella simplemente está regresando a casa y sí sentía pena, pero por los familiares que estaban alrededor llorando. Yo no lloré durante el fallecimiento de mi abuelita. Obviamente la extrañé, la quise, la quiero todavía, pero fue ese momento como, ok, nosotros nos quedamos todavía en este relajo de la vida y ella ya regresó a casa. O sea, es más bien como ese proceso de felicidad. Pero tú Es percibías en ese momento, a ver, soy una niña, ¿veo diferente o para ti era algo muy normal lo que estabas sintiendo, lo que estabas percibiendo? No me cuestioné ninguna de las 2 opciones, simplemente lo sentía y observaba alrededor por qué no sienten lo mismo, por qué las demás personas no reaccionan igual. Pero tú recuerdas el día en que tú dijiste, puedo sentir estas emociones de los demás, de las demás personas, porque ahorita estabas platicando que siempre desde niña las sentías, pero ¿cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo fue una así como que conscientemente wow, estoy sintiendo lo que mi amiga siente? O sea, No sí, fui que te dieras consciente. cuenta qué sentiste al darte cuenta Ujú. de eso. Es un tema que nunca lo platiqué, nunca lo cuestioné. Se vino a reforzar 2 años después, cuando mi papá falleció. Mi papá falleció el 2 de enero. Yo tuve una conversación con él el 24 de diciembre. Él ya tenía ¿Cuántos unas años tenías? 16. Ok. Él ya tenía unas copitas y estábamos solos, él y yo platicando, y él comentó algo como, ahora que yo me muera, tu mamá y ustedes van a estar mejor. No reaccioné como la gente, pero ¿por qué dices eso? No digas eso, ¿cómo que te vas a morir? Simplemente tuve la información, me le quedé viendo, lo sentí y dije, mi papá va a fallecer pronto. Wow. Simplemente lo sentí,
pero no es algo que no me escandalicé, pero tampoco lo comenté con mi mamá o con mis hermanas, porque pues siempre está ese tabú de que no digas eso, probablemente le vas a desear la muerte. El problema es que la Ujú, muerte se ve como algo horrible, se ve como lo peor que le puede pasar a un ser Ujú, humano, pero tomemos en cuenta que lo único seguro que le va a pasar a cualquier ser humano, sin importar su raza, su estatus social, su economía, todos vamos a pasar por el umbral de la muerte. Y sí. ahí es donde viene esta reflexión. Mi papá fallece el 2 de enero. Igual, no pude llorar en ese momento. Del 24 al 2 de enero, yo estuve pensando ocasionalmente qué pasará. Mi papá está sano, está joven, tiene 53 años, no mm, hay manera lógica que vaya a morir, pero ¿por qué él me lo dijo y por qué yo lo sentí? Y ujú, se cumplió. Pasaron años para entender todo esto de la muerte cuando yo decido, un año después de su muerte, venirme a Estados Unidos. Y ya estando lejos de casa, tal vez siendo más madura, empecé a tener sueños con mi papá. El primer sueño, de hecho, lo tuve el día que él murió. Cuando él murió, yo tomé una siesta, él se paró enfrente de mí en mi sueño, vestido de blanco, y me dijo, no te preocupes, no estoy muerto, pero te quiero pedir que cuides siempre de tus hermanas y de tu mamá. Y pase lo que pase, yo voy a estar ahí para cuidarte a ti. En eso despierto y empiezo a buscarlo y las cosas que estaban pasando en mi sueño, aparte de su conversación, la televisión, la gente que lo estaba velando, despierto y todo eso estaba pasando con una diferencia de, podríamos decir, de segundos. Pasa eso, vuelvo a retomar cuando estaba aquí en Estados Unidos. La vida en Estados Unidos no es tan fácil como a veces lo piensan. No sabía el idioma, no sabía cómo moverme, no tenía amigos. Los primeros 2 años son cruciales para alguien que se muda a otro país, tiene cierta depresión porque estás solo, no tienes tu ambiente, es una cultura. el choque cultural, la Sí, adaptación al choque cultural. Sí, totalmente. y en eso yo tengo el primer sueño con mi papá. El primer Ok. sueño con mi papá, él está sentado en una banca, en un parque. Yo voy caminando y lo veo, y lo primero que le digo es: "¿Cómo es que estás aquí? Todos pensamos que estás muerto". Entonces, mi papá me contesta y me dice: "No, yo no estoy muerto". Y empieza la primer serie de mensajes. "Te dije que iba a estar contigo, no te preocupes". Una pequeña frase y después viene un sueño sin sentido. O sea, de esos sueños locos que te confunden, que dices, pero ¿por qué estaba la jirafa en el parque? ¿No? Algo así. Sí. Ajá. De esas cosas que dices, ¿qué tiene que ver? Yo hubiera querido platicar más con mi papá y se interrumpió el sueño porque otra cosa extraña se atravesó. Eh, Pasa el tiempo y logro descifrar lo que quería decir en el sueño. Y a raíz de eso tengo diferentes sueños con mi papá a través de mi vida, que estoy hablando de más de 26 años, en donde es la misma introducción. Siempre lo encuentro sentado en algún parque, en algún lugar Mm. diferente. Siempre es la misma pregunta: ¿cómo estás? Todos pensábamos que estás muerto. Pero Y ¿cómo lo lograste mismo. descifrar el sueño? ¿Cómo lograste, para todas aquellas personas, a veces sueñas algo y no sabes cómo interpretarlo, ¿cómo lo descifraste? Eso viene de introspección, viene también por parte de la intuición, de qué quiso decir, no tiene sentido, pero cuando confías el proceso en tu vida, vas tomando las decisiones acertadas y ahí es cuando dices, ya entendí, era Como esto que lo te que da me un quería clic decir. de, un ajá. Yo Una también he casa. escuchado que
cuando tienes estos mensajes de estos seres que ya han trascendido, que Ujú. los sueños son muy vívidos, o sea, no son como los sueños regulares. En tu caso, ¿nos puedes contar tu experiencia si el sueño se sentía normal o se sentía demasiado vívido, muy Real. real? Definitivamente es real, solamente que la diferencia y lo que te hace dudar es cuando despiertas y te das Sí. cuenta que estás en tu cama y que no hay un Ujú. parque ahí, o sea, es lo único que te hace decir, esto no fue cierto. Pero una vez que estás en el sueño, o sea, la emoción de vivir algo real, así como lo estamos ahorita nosotras, Ujú. es palpable, lo sientes. Las palabras que te dicen en el sueño, sean positivas, sean de algo que te está animando, que te está tratando de sacar de una tristeza, de un problema, es real. La preocupación es real. De hecho, en algunos sueños he despertado llorando muchísimo. En otros sueños he despertado un poco eufórica de Ujú. decir, wow, encontré la solución o gracias. He despertado o he despertado simplemente en absoluta paz de decir, wow, qué bueno que volví a verlo, ¿no? O qué bueno que pude tener esta plática. ¿A tu Son abuelita muy nunca vívidos. la viste en sueños? A mi Que f abuelita solamente una vez, Okey. y fue el mismo patrón. ¿Y era un Fue mensaje en para ti, lo de tu abuelita? no, lo de mi abuelita no fue un mensaje, fue también el mismo encuentro en un área de naturaleza. A ella no la vi Okey. sentada, no fue un parque, era la naturaleza, y mi reacción fue la misma: "Abuelita, ¿estás aquí?". Todos pensábamos que estás muerta. Y ella no me dijo nada, ella simplemente me vio y me abrazó. Y Mm. cuando me abrazó, pude llorar. No lloré en su velatorio, no lloré en ese momento. Pasó tiempo para que yo pudiera tener ese encuentro con ella y poder llorar. Y el lloro no fue de tristeza, a pesar de que la extrañaba. Nosotros crecimos con mi abuelita, ella, como muchas familias mexicanas, que los papás se van a trabajar y uno convive muchísimo con los abuelos. Así fue, mi niñez con mi abuela, pero ese abrazo que no dijo nada representó mucho. Ujú. Representó el yo estoy bien, el estoy tranquila, estoy en paz, sigan pidiendo por mí, sigan recordándome. Es como una telepatía, Ujú. Sí. o ustedes se pueden identificar cuando abrazas a una persona que quieres mucho y no dicen nada, pero ese Ujú. abrazo se sintió de muchas maneras. Ese Sí. abrazo se sintió de nos vamos a volver a ver, de te quiero mucho o de esta es una despedida. Digo, porque el cuerpo comunica también de diferentes formas. Esa fue mi experiencia con mi abuelita. Me llamó la atención cuando dijiste que tu papá te dijo: "No estoy muerto". Quisiera, o sea, ¿cómo es tu percepción? O sea, ¿cómo es tu visión acerca de la vida y la muerte con estas experiencias? Y porque tú estás aquí y también estás viendo cómo los demás perciben la muerte, que es como es como un dolor colectivo, donde todos los seres queridos sienten pues un dolor profundo de también un desapego, ¿verdad? Que es lo que están viviendo. Y tú ves de este lado de la vida, donde aquí la gente sufre porque se van los seres queridos, y luego ves el otro lado donde no, no estoy muerto, estoy aquí todavía, es como trascendí. A través de diferentes pláticas, sueños y experiencias que he tenido con mi papá y también con otros seres que ya partieron, yo puedo concluir que el plano terrenal es una escuela. Imagínate ahorita, nosotros estamos en casa, nuestros hijos están en la escuela. Nuestros hijos están en la escuela para aprender y pasan por diferentes etapas y niveles, pero va a llegar el verano y en el verano ellos van a tener vacaciones y van a regresar a casa, se van a quedar en casa.
Y va a pasar un periodo en casa y después en agosto van a regresar al siguiente año escolar, subieron de nivel. Entonces, para nosotros, lo que yo entendí, el universo y este plano de conciencia, que es un plano que puede existir aquí, que no hay materia física, esa es Ujú. nuestra casa. Y en nuestra casa todos estamos unidos y conectados. Y en esa casa estamos conectados también con el creador. Pero tenemos que venir a la escuela para poder poner en práctica la teoría que nosotros sabemos en conciencia del universo, que esta es la teoría, sabemos que el propósito final es aprender a amar. Y yo te puedo explicar muchas formas de cómo se aman, pero no lo vas a comprender hasta que lo vives y lo pones en práctica. Entonces venimos y nacemos en este plano material porque es donde nos prestan este cuerpo para poder experimentar con los sentidos. Los sentidos son los útiles escolares, es lo que tú vas a cargar en tu mochilita para poder hacer tu tarea y aprender. Y cuando vamos pasando diferentes niveles, unos están en primaria, unos están en prepa, otros están en la universidad, por eso es que no podemos juzgar ni compararnos con nadie, porque cada quien trae un proceso muy diferente en nuestra vida. Y tú puedes Entonces, ah, ujú. perdón, tú, o sea, ¿tú crees entonces que cada alma viene con un propósito diferente, con algo específicamente para Sara que Sara tiene que aprender y que desarrollar? Definitivamente. Y probablemente nosotras ahorita estamos en la prepa, pero igual yo puedo estar en primero, tú estás en segundo y Miriam está en tercero. Por eso nos juntamos y nos reunimos en el recreo, porque estamos ya en el mismo nivel, pero todavía hay gente en primaria Claro. y hay gente en la universidad. Ahí es Ujú, donde vienen las reencarnaciones, las almas viejas, las almas que hay algo que no sé qué, pero como que ya saben más de la vida. ujú, Volviendo al tema de la muerte, Ujú. y lo entendí, que nosotros primero vamos a planear nuestro material de aprendizaje. mm, ¿Qué materias quieres llevar en la vida? ujú, Yo quiero llevar economía, yo quiero llevar contabilidad, lo que sea. Cada quien escoge lo suyo y en ese plano tú escoges con quién vas a ir. Tú escoges a tus hijos, tú escoges a tus papás, tú escoges a tus almas gemelas, a con quien no resolviste un tema pendiente. Y todas estas personas vamos acordando vivir esta experiencia en la vida y te las vuelves a topar. Y esta persona te va a dar una lección bonita o una lección dolorosa. Pero en este plano no existe lo bueno ni lo malo. Nosotros hemos etiquetado lo malo. Lo malo es lo que te causa dolor, pero no es malo. Es simplemente parte de la polaridad para que puedas apreciar la lección. Nosotros no apreciaríamos la luz si no supiéramos qué se siente estar en la oscuridad. así es. Oye, y yo quisiera ver, tengo una duda, tengo una pregunta, quiero saber tu punto de vista acerca de esto, pero por ejemplo, yo que viene o sea, mi primera hija que vino a la tierra y vino a esta escuelita, pero se quedó bien poquito tiempo. Entonces, yo quiero saber tu perspectiva acerca de, o sea, ella vino y cumplió una misión o vino a ayudarme a cumplir una misión a mí, o cómo ves, cómo percibes ese intercambio de, digamos, el contrato que hicimos ella y yo. Sí, yo siento, y es una opinión completamente mía, ¿ok? Eh, que las almas jóvenes, pequeñas, o sea, pequeñas en la tierra, las que Ujú, vienen Ujú, por un día, por un año o por una vida corta, son almas muy evolucionadas que solamente tienen que pasar un examen extraordinario. O sea, ya no se tienen que quedar en la universidad, sino que nada más vienen a rivalidar algo. ujú, Y eso les ayuda a ellos a continuar en su proceso evolutivo. Para eso necesitan
un buen guía, un buen maestro. Cuando tú ya estás a punto de graduarte en algo, tú vas a querer escoger el mejor maestro que te ayude a pasar la tesis. Entonces ese maestro sabe y entiende las consecuencias, pero también sabe que va a aprender o va a tener algo de ese dolor que viene, de ese despego. Entonces son dos partes contractuadas, o sea, los dos sabían en su ser y vienes a este mundo a decir, bueno, imagínate qué honor decir yo voy a ser el instrumento por donde esta alma evolucionada tiene que pasar a rivalidar su materia. Esto es lo que estás diciendo, entonces, este maestro que estas almas escogen es, en el caso de Miriam, o sea, Natalia dijo, tú eres mi maestro y yo quiero que tú seas este portal para yo pasar este examen que me faltas de cuenta. Pero a la vez siento que también Natalia es una maestra para mí. Claro. Fue una, Sí, porque para que siento yo que pueda evolucionar y aprender digamos, pasar las materias. sí, porque siento que dentro de lo que Sara decía, yo también estoy súper de acuerdo. Como somos una unidad, entonces yo vengo a servirte y tú vienes a servirme. Y así con las lecciones, con los aprendizajes, nos venimos a ayudar mutuamente todos, ¿no? Eso es en definitiva, todos estamos aprendiendo y no hay lección desaprovechada. La lección que Eso. no se aprende a la primera se repite. Entonces, por eso tenemos un patrón de ciertas actitudes que, pero ¿por qué siempre me pasa esto? Es una lección que hay que aprender. Pero volviendo al tema de estas almas que vienen por corto tiempo, te digo, es un honor poder tener a alguien porque sabes el sacrificio que tú vas a hacer por esa guía. De por sí, las mamás, para mí las mamás es un honor porque somos ese canal por donde una vida tiene que pasar y podemos decidir si al final de cuentas pasas o no. Ahí es donde vienen como cuando una vida quedó contigo de que tú vas a ayudarla a venir y tú dices, ay, no, pues ya se me olvidó la lección y voy a tener un aborto, lo cortas. O sea, las mamás tenemos esa capacidad de decidir, es el libre albedrío y cambiar el contrato en todo caso, pero también hay consecuencias al momento de cambiar un contrato. Y uno solamente puede recibir ya algo que se acordó, pero lo bueno de todo esto es de que, como te decía al principio, todos vamos a morir y todos vamos a regresar a casa. Y cuando estemos en casa, esas personas nos vamos a encontrar. Entonces yo estoy segura, yo lo sé, y no solo porque lo siento, porque resuena en mi alma, también me lo han dicho algunas personas que han fallecido, que nos vamos a volver a ver y que nos vamos a encontrar y vamos a bromear como, ay, ¿qué fue lo que aprendimos? Es un decir, vamos a bromear, ¿no? Pero Sí. Fíjate que yo te quería hacer esa pregunta. Cuando tú has recibido mensajes de estas almas que ya han trascendido, ¿no? Que están en el mundo espiritual, ¿cuál es el mensaje? ¿Te dan un mensaje recurrente como para toda la gente o para ti? sí, el mensaje recurrente dicho en diferentes formas es no llores por mí. Yo estoy bien y quiero que tú Sí. estés bien. Y, por ejemplo, la Biblia lo dice y otros libros teológicos de otras religiones se repite esto. Cuando alguien fallece, llórale 3 días, pero después lávate la cara, aséate y continúa tu vida, porque no es el final. Solamente como no tenemos esta educación, esta percepción, eh, es muy doloroso saber que ya alguien se te fue y que dices, nunca lo voy a volver a ver. Y yo como sé si lo voy a volver a ver o no, qué tal si son puros cuentos o un sueño o algo. Si este mensaje resuena contigo, es porque la energía de la gente que no está aquí quieren que sepan que ellos están bien, que es una escuela, que es un proceso de aprendizaje y que al final todos nos vamos a volver a encontrar. Y esto lo han dicho también personas que han estado en su lecho de muerte, que empiezan a ver familiares que vienen por ellos
Y a veces uno dice, ay, está alucinando, probablemente los medicamentos lo están haciendo ver cosas, Ujú. pero no es así. Así como cuando nosotros nacemos, nos preparamos para traer un bebé al mundo, compras ropita, le compras todo para su cuarto y la gente está al pendiente, ¿cuándo van a hacer el bebé? Y si el bebé nace, llegan todos a recibir al bebé. Imagínate qué lindo, y se me pone la piel chinita de pensar que Claro. todos amorosamente Sí, tu vamos espera. a recibir un bebecito. Oye, Y Sara, vamos a lo pero importante. a ver, yo quiero retroceder un poquito porque estábamos en el tema de tus experiencias y yo sé que tienes muchas y quiero que nos cuentes algunas porque toda esta sabiduría que tú nos estás ahorita ofreciendo, de verdad quiero que nos cuentes algunas de tus experiencias, de las más significativas, conmovedoras, que tú has sentido que sean algo como un parteaguas, algo que a ti te ha iluminado de alguna manera para que tú tengas una percepción muy distinta de la vida y la muerte y de todo esto que nos estás platicando. Ujú. Una de las primeras experiencias y de las más duras y me da trabajo hasta la fecha contarlas por lo intenso de las emociones, y tú sabes algo de eso, Miriam, fue en la época de COVID. En la época de Ujú. COVID, bueno, la mamá de mi pareja, es de Israel. Ella falleció estando en un asilo. La fueron a dejar a un asilo y ella falleció. Entonces, mi pareja se va a Israel para, pues, para estar ahí en ese tiempo de duelo. Y yo estoy sola, yo me quedo sola en la casa, me gusta la música, voy con unos amigos músicos, vamos, tocamos, la pasamos súper bien. Regreso a casa a medianoche energizada por toda la adrenalina de la música y todo, y me tumbo en la cama muy feliz, y en eso empiezo a sentir una presión en el pecho. Estoy consciente, estoy despierta, estoy con los ojos abiertos, simplemente viendo al techo, sintiendo algo fuerte, y empiezo a ver las etapas de los últimos momentos de mi suegra. La primera fue una experiencia de amor, ese amor que tú sientes por los hijos. Si ustedes recuerdan Mm, lo que es amar intensamente a tu bebé cuando lo tienes en brazos, ese amor, esa gratitud por su hija, una de sus hijas. Y veo, tengo pensamientos e imágenes en mi cabeza de ella ayudando a su mamá, cuidándola, pintándole las uñas en el asilo. Me puse chinita. Eso me conmueve muchísimo porque pues yo también sentí ese amor por mis hijos. mm, Siento la gratitud hacia otra de las hijas también por estar al pendiente, por estar cuidándola. Y después pasa mi memoria o los pensamientos al hijo menor, que es mi pareja. Y ahí es también un amor, pero diferente, y con este pensamiento de decirle, no te sientas culpable porque no estuviste aquí. mm. Yo siempre te quise. Fuiste mi niño pequeño. Y ese es el mensaje. Y discúlpeme, no puedo superar, yo puedo contar esta historia muchas veces y me invade la emoción. Claro. Y yo sabía que eran sus últimos momentos, y después llega el pensamiento hacia su esposo, que fue duro, fue de rencor, fue de por qué me dejaste aquí cuando me prometiste siempre cuidarnos, amarnos, respetarnos, lo que tú no esperas de tu pareja y lo que justamente le pides a tu pareja. Si un día yo enfermo y estoy ya mayor, no me vayas a dejar en un asilo. Y Ujú. justamente eso es lo que pasa, y sentí ese rencor.
En ese momento yo empiezo a llorar muchísimo, estando acostada, despierta, consciente, sin poder quitarme ese pensamiento del pecho. Y le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto a mí? O sea, ¿por qué yo soy este instrumento para sentir este último momento? Y me dice, porque tú tienes la sensibilidad de entenderme y quiero que les hagas saber a mis hijos lo que yo estoy sintiendo en mis últimos momentos. Entonces ahí le digo, yo le haré saber a tus hijos, ahora te pido que vueles alto, que vueles a la luz, que vayas en paz. Ellos van a estar bien, ellos te van a recordar, tengo esto. Y en ese instante el sentimiento de mi pecho se va, como si Wow. hubieran arrancado algo. Como que se te vino la ligereza otra vez a tu cuerpo. Sí, ¿Y qué pasó cuando tú les contaste a sus hijos esta experiencia que tú tuviste con su mamá? primero me tomó un poco de tiempo digerir esta información, este sentimiento. Es muy fuerte, no lo lograba entender para mí misma. Y bueno, al final, después de cierto tiempo, le dije a mi pareja lo primero que era, y justamente fue acertado. Él lloraba todos los días por su mamá. Realmente él sentía esa culpa de no haber estado con ella, y Wow. fue como decir, fíjate que eso es lo que yo sentía, lo que mi mamá percibió, lo sentía. Ese fue el primer mensaje que alguien te dio para alguien más. O sea, fue la primera vez que sentiste que tenías que dar un mensaje a alguien más que tú. Sí, esa fue la primera vez. La segunda vez también fue en tiempos de COVID. Antes de eso tuve estas experiencias de la muerte solamente en sueños con mi papá. Ok. Em, También en COVID, mi tía falleció y en algún momento dado sentí, ella estuvo en el hospital con los tubos que les ponían en ese entonces para poder respirar. Y ella simplemente hizo el cruce, yo sentí el cruce de justamente un portal, y ahí estaban muchas otras personas. ¿Cómo sientes, cómo tienes esta experiencia? O sea, cuando dices, yo sentí el cruce de ella, ¿qué sientes, qué percibes, qué ves tú cuando estás percibiendo el proceso de transición de este mundo al mundo espiritual de estas almas? Para empezar, físicamente yo puedo estar haciendo alguna actividad y de repente me quedo en un momento de paralización. O sea, no es como que no me puedo mover, sino como que, digamos, ahorita estuviera yo aquí y me quedo relajada, Sí. enfocada, consciente. Y empiezo a pensar en esa persona repentinamente. Y Ujú. después de que estoy pensando en esa persona en este momento, empiezo a sentir físicamente. Por ejemplo, mi tía, yo sentí el cruce, fue eh, mucha paz, la sensación es cálida, no es caliente, no es fría, es cálida. Es como cuando vas a un viaje, o sea, de hecho yo pude percibir a ella caminando por este túnel tranquila, como cuando vas a encontrarte con alguien. Qué Y una vez hermoso. pasada esa luz, eh, veía caras que yo no identifico, pero que en mi pensamiento yo decía, ah, son mis hermanas, es mi mamá, es mi abuela, es mucha gente significativa. Y estas personas te reciben, están alrededor tuyo, justamente como si vinieras bajando de un autobús de viaje y están Mm, recibiéndote, como, "Hey". con pancartas. Su nombre. Sí. Bienvenida. Ah, qué Y hermoso. realmente es bonito y es muchísima alegría como decir, ay, yo pensé que no iba a volver a verlos, y Ujú. es muy efusivo. Y en ese instante, mi tía me dice, hija, yo le tenía muchísimo miedo a morir de COVID y tenía en sí miedo a morir. Y si hubiera sabido que no era tan mal, que no se sentía tan mal, mira, no me hubiera preocupado nunca, hubiera vivido mi vida como si fuera el último de mis Wow. días. Te voy a pedir que le digas a
me dio el nombre de una de mis primas. A ella en particular quiero que le hables y le digas que estoy bien y que deje de llorar. Y igual salgo de ese pequeño trance, analizo lo que pasó, siempre trato de racionalizar qué fue lo que pasó, lo soñé, estas dudas, hasta que me convenzo y después de unos días le hablo a mi tía, mi prima, y le digo, fíjate que tuve un sueño, no sé cómo lo vas a tomar, pero al final de cuentas este fue el mensaje. Y entonces ella llora y me dice, no lo puedo creer, todos estos días me la he pasado llorando porque extraño mucho a mi mamá. Y Oye, justamente a ella ver, la que necesitaba el mensaje. Ujú. una pregunta. Todos estos seres de luz con los que has tenido estas experiencias, ¿qué te han enseñado a ti sobre el amor, sobre el perdón, sobre el propósito, o sea, de estar aquí? Ya sé que nos comentaste de que estamos aquí para recordar el amor, ¿verdad? Pero qué te han enseñado? ¿Qué es lo que crees que sea así como el highlight, lo más importante que has sentido, como si hicieras un resumen de todo sobre nuestro propósito, el amor, pero sobre todo el perdón? Porque creo que muchas de estas, de estos sentimientos cuando alguien se va, hay mucha culpa detrás de eso y hay que perdonarse a uno mismo también. No estuve con ella, no estuve con mi mamá, no, o sea, no pasé el proceso que tenía que pasar, no le dije lo que le tenía que decir. Ujú. La última vez que hablé con ella o con él, me peleé. O sea, me sé muchas historias de esas de que, ¿cómo es posible que lo último que le dije fue algo muy feo? Y sienten una culpa impresionante y viven con esa culpa el resto de su vida. Sí, mira, para empezar, la vida es un juego. La vida es para venir y disfrutarla tal cual. Lo que pasa es lo que tenía que pasar. No hay de otra. Si tú hoy viste a alguien y le dijiste, pues no me importa tu vida, haz lo que tú quieras, y esa persona se va y fallece, así es como estaba determinado en el libreto que iba a terminar. Las almas cuando trascienden ya no sienten en la mayoría, no tienen ningún odio o este rencor. Así Resentimiento. que no hay un resentimiento. Pasa a otro plano, pasa así como que "Uf, eso no era importante. O sea, es Ya estás en importante, casa. ya estás en casa, era importante para nosotros porque nuestro ego todo el tiempo está interviniendo, es el ego, Ujú. pero en sí tu esencia, tu espíritu, no le importa. Así que es bueno perdonar, perdona. O sea, lo que tenía que pasar así estaba determinado y escrito. Ahora, ¿para qué? Eso sí es una pregunta que te puedes hacer. Mm. ¿Por qué tenía que pasar de esta manera? A mí justamente me pasó y me salté esa parte porque también es muy dolorosa para mí, pero el 31 de diciembre que falleció, antes de que falleciera mi papá, yo tuve una discusión con él por un muchacho y dejamos de hablarnos por primera vez. Entonces él fallece el 2 de enero y yo sentí esa culpa de por qué yo no Ok. le pedí disculpas y perdón a mi papá. En una de estas conversaciones de los sueños, mi papá me dijo, ay, hija, o sea, eso no tiene nada que ver. Yo siempre te vi como mi niña, Mm, como todas las virtudes que los papás vemos en nuestros hijos. No importa que hagan una sí, travesura, no por eso lo vas a condenar. es cierto. Entonces, cuando te quedas con una culpa, la pregunta es, ¿para qué? ¿Por Ujú. qué pasó esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? Ahí venía mi lección inyectada. La lección se planeó que iba a ser bajo esa circunstancia. Y entonces ahí la puedes rectificar. Si dices, ok, dejé de hablarme con alguien por orgullo, por una cosa tonta, entonces, ¿qué es lo que puedo rectificar? Pues ya no enojarme por cosas tontas y terminar una amistad o terminar una relación bonita con alguien solo por un asunto tan insignificante.
En cuanto a la pregunta del amor, nosotros conocemos el amor desde la fuente, ¿cierto? El Padre, toda la gente a nuestro alrededor, al final ese es el amor, pero aquí solamente venimos como a rectificarlo. Por eso muchos libros teológicos también dicen, ama al prójimo como te amas a ti mismo. Al Sí. final de cuentas, piensa qué tan importante es lo que están haciendo para que les quites o les des tu amor. Hay que evaluar eso. El amor sí es lo más importante y nos movemos por eso. El amor es una de las fuerzas más poderosas. Por el amor haces 1000 cosas. Por Sí. amor a una pareja haces locuras, tonterías. El amor es la fuerza más importante y es muy difícil destruirse. El Sí, amor sana todo. últimamente le he enseñado a mí, ahorita he tenido algunas experiencias con mi hija, donde ella se ha sentido un poco mal por algún desplante de alguna amiguita, o ya sabes, cosas de niñas. Pero ayer de hecho, llegó llorando del colegio y le dije, mira, ¿ves lo que estás sintiendo en este momento? O sea, siéntelo. Le dije, quiero que aprendas de esto que estás sintiendo y quiero que nunca le hagas a alguien Mm. algo que la haga sentir de esta manera. Siempre viendo al prójimo como alguien, un reflejo de ti. Sí, es que el amor es una fuerza, Que sana todo, es que sana todo. que sana todo. La oración es muy buena. La oración para tener paz y básicamente, digamos que nuestro cuerpo por adentro, las vibraciones son así. Este es un caos. Ujú, Cuando tú de oras, incoherencia. una incoherencia, sobrepensamiento, tienes primero que orar y vas estabilizando tus vibraciones y después es el silencio Yeah. para que puedas escuchar el mundo alrededor, lo externo y lo del más allá, como meditaciones, momentitos de silencio absoluto, lo que se llaman desiertos. eh, y ahora, ¿para qué quieres conectarte con esta persona? Que te dé una señal de que está bien, de que todavía existe. Se manifiestan de diferentes formas. La más común es en los sueños, porque el sueño no te va a asustar. Nunca una persona que se fue va a venir a presentarse una imagen como un fantasma porque te va a asustar y lo saben. Ellos no se manifiestan así. Puede ser a través de un aroma que en este momento, digamos, un perfume me recuerda a esa persona. Puede ser la frase de una canción, su canción favorita. Puede ser una flor, algo inesperado que vas caminando y una flor aquí en el piso o acá, o que alguien llegue y te dé una flor. Un Mm. extraño ha pasado también eso. Son muestras sutiles. O inclusive hay personas que se te cruzan en la vida y te dicen algo que te resuenan y que te hacen recordar a la persona que ya no está contigo. Esos son como los instrumentos de Dios. No necesariamente los ángeles. Mucha gente dice, un ángel vino y me dio un mensaje o algo. Es simplemente un instrumento de Dios que viene y te dijo algo en el momento correcto y resonó contigo y con lo que tú estás viviendo. Esa también es otra forma de manifestación. Qué bueno que dices eso porque fíjate que yo quería platicar esto sobre, creo que hay como mucho misterio y como mucho miedo sobre la muerte, pero alrededor de la muerte, pero sobre todo cuando hay personas que dicen, ay, recibiste un mensaje de alguien que ya se fue y como que hay este velo de miedo. Y yo siento que está muy pegado a la cultura, a las películas de Hollywood que ha sacado. Todo esto como que lo envuelve en un aire de miedo, ¿sabes? No de amor. Y las experiencias que tú has contado, que de todas las personas que han trascendido y que te han enviado estos mensajes, nunca has sentido miedo, o sea, al contrario, siempre has sentido como amor y como una emoción de paz. Ajá. Entonces, ¿tú qué piensas sobre esto? Porque
yo siento que la gente tiene mucho miedo. Voy a recibir un mensaje y se me va a aparecer. Y me encantó lo que dijiste. Te van a hablar de una forma sutil. ¿Tú qué piensas sobre esto? Sobre este miedo Sí, y cómo lo pueden manejar. bueno, esa es una de las razones por las que a veces no se manifiestan. Hay gente que nunca tiene una manifestación, nunca tiene un sueño, y es también debido a su preparación. Y nuevamente quiero recalcar que seguimos en esta escuela de la vida, que tú a lo mejor le vas a dar una noticia a un adolescente de una manera muy diferente que le vas a decir al niño de kinder, porque el niño de kinder no te va a entender o no va a poder manejar esa información. No siempre se van a manifestar, aunque uno lo desee, tal vez conveniente. Esa sería la pregunta. Si quieres, Oye, ¿por qué? O sea, porque hay muchas personas que canalizan. ¿Qué opinas de esto? O sea, yo soy una persona normal, común y corriente, no me corresponde escuchar ni ver, a lo mejor como dices, no estoy preparada, no estoy lista para eso, pero sin embargo hay una persona que conozco que me puede dar esta información o puede canalizar a alguien de mis seres queridos y yo recibir un mensaje. O sea, ¿crees que está bien, está mal ir con alguien a que te den un mensaje? mira, yo no me considero medium ni tampoco estoy tan familiarizada. No comprendo yo, pero como muy personal, del por qué quisiera estar tratando de comunicarme constantemente con alguien que ya no está. ¿Por qué? Porque nuevamente te pongo la analogía de la escuela. No vas a estar a cada rato tocando el salón de tu hijo a ver si está. Los seres que parten, Sí, es cierto. los seres que parten no son como que, ya estoy aquí sin hacer nada. Ellos continúan en su proceso evolutivo espiritual. Como es arriba, es abajo. Ellos Ujú. también siguen teniendo diferentes actividades. Su conciencia, imagínate que es como la memoria de la computadora. No la ves, pero ahí está. Y esa conciencia sigue trabajando, está descansando. Recién pasa la muerte, pasan ese periodo de descanso y después continúan trabajando, evolucionando en la teoría que aquí venimos a poner la teoría en práctica, pero en este plano sigue esa teoría de aprender, de comunicarse y hasta que esa alma está lista va a tener la reencarnación para continuar con las siguientes lecciones de la vida. Porque siento que de las cosas más importantes es esta parte donde tenemos que dejar ir y permitir y tener certeza más allá de lo que percibimos, de lo que y saber que todo va a estar bien. O sea, yo recibí un mensaje de mi hija, recién ella falleció, y con eso palomeé mi paz. O sea, obviamente pasé por el proceso de duelo y todo eso, pero ese mensaje, digamos que si estaba yo en este nivel, o sea, me subió a otro nivel que quizá es todo esto que subí, lo hubiera sufrido muchísimo. Pero ese mensaje sí me dio paz, quiero decirlos, pero a la vez ya hubo un momento en que ya quiero que ella descanse, quiero que ella siga su evolución y yo aquí tengo que entender y tener certeza de que como quiera estamos un ratito aquí y algún día la voy a ver de nuevo o voy a ser parte de todo como ella. Es que a mí me gustaría comentar algo de lo que están diciendo las dos. Yo Ujú. creo que lo que sucede es que cuando tú no tienes esta certeza de que la vida de esta alma continúa, es cuando tienes este apego de que, ay, ¿sabes? Entonces, cuando ya empiezas a tener quizás una certeza de que su conciencia está en otro plano, está feliz, entonces ya es cuando te empieza a llegar esta paz y este desapego del que están hablando, porque cuando tu papá se fue y vino y te dijo, estoy súper bien, como que te dio una paz. A mi hermana le pasó algo parecido con mi papá. Ella estaba en un duelo muy duro por muchos y muchos meses y en un sueño así súper vivido vio a mi papá vestido de blanco con una sonrisa espectacular. La abrazó y el abrazo dijo, me desperté
y haz de cuenta que sentía el abrazo y me dijo, se me quitó la tristeza. Porque Wow. ya era esa certeza de ella de que, ay, está súper bien. Entonces yo creo que es importante a lo mejor invitar a todas estas personas a que vayan en esta búsqueda, ¿no? De aprender más, de hacerse estos cuestionamientos, porque cuando tú conectas con esta energía del creador y sabes que vas a continuar, esto del duelo quizás va a ser como más llevadero, Llevadero. ¿verdad? Ujú. Te va De a hecho, costar menos salir del duelo. creo que con lo que batallamos aquí es eso, la certeza. Queremos Sí, certeza, pero queremos certeza con seguridad, como con la señal, con palpable, cosas, con la sí, señal, con el, pero realmente nuestro trabajo, como creo que está diciendo Sara, es tener esta certeza desde el corazón, desde la intuición, desde decir, dejo ir, ujú, ¿verdad? Y ahorita aprendo lo que tengo que aprender y que es estar en paz, saber que ella, o sea, que esta persona trascendió y que está bien, porque creo que los mensajes generales eso, que he visto y he escuchado acerca de personas que se van, regresan, libros que he leído, todo el mensaje como universal es, estoy perfectamente bien. ujú, Tú sigue tu vida, continúa, sigue jugando, diviértete, vive la vida feliz. así es. O sea, Así ¿qué sirve para eso? Pues tener más sentido del humor con todo lo que nos rodea. Y creo que nuestro trabajo aquí a los que nos quedamos es eso, ¿no? O sea, vivir la vida y como dice Sara, oye, esta es mi escuela, yo la escogí y escogí a mis maestros, tengo mis contratos de alma, ¿no? Con Miriam, con Sara, con mi esposo, ¿qué me toca hacer? O sea, esta persona ya trascendió, él ya cumplió su contrato, yo continúo en esta vida y mi trabajo y mi responsabilidad es vivir una vida plena, feliz, consciente, ¿no? De contribución. Así es. Qué bonito mensaje, Sara. Muchas Oye, gracias. Sara, Sí, siempre terminamos los episodios de Luciérnagas con un mensaje especial que le llamamos la chispa de luz, que quisiera que nos dijeras algo que pudieras dejarnos como em, para los que nos escuchan, ¿verdad? Algo que pueda iluminar, digamos, su corazón. ¿Qué les dirías bueno, si quisieras decirles algo? lo primero es que sigamos difundiendo esta información, porque lo que nos da esa ansiedad de cuando alguien fallece y todo este dolor es la incertidumbre. O sea, nos Ujú, preparamos para todo en la vida, para nacer, para casarte, divorciarte, para todo, menos para morir. Entonces, información es importante. Segundo, en cuanto al mensaje de nuestros seres queridos, ¿qué es lo que quieren? Al final de cuentas, que continuemos con nuestra vida y la manera en que podemos seguir conectados a ellos y manteniéndolos vivos aquí es honrar su memoria, es hablar de ellos con amor, hablarlos de la huella que dejaron en nuestra vida. Eso es la mejor conexión que podemos tener con los seres que ya no están. Y para nosotros, la certeza y la fe de que nos vamos a volver a encontrar, porque es el lazo de amor invisible que es como la luz. Tú ves el foco, pero cuando el foco se apaga, todavía está esa corriente de electricidad. Existe y la vamos a volver a aprender algún día. Vamos a estar ahí. Entonces, para mí es compartir las historias, en este caso, lo maravillosa que fue mi abuelita, lo increíble y las lecciones que me dio mi papá, esos recuerdos con, pues con amor y con honradez es lo que me mantiene en este vínculo con él. Si ustedes quieren tener un contacto con sus seres queridos, lo pueden hacer. Creo que tienen permiso cuando es algo muy, muy necesario, ujú. pero lo mejor es dejarlos que sigan con su proceso evolutivo y encargarnos del nuestro aquí en la Tierra. Y ellos no mueren. Tener la foto, tener el recuerdo, la canción favorita, ese es nuestro contacto.
que siento que el amor no termina, o sea, cuando creemos que nos estamos despidiendo de alguien, sino que cambia de forma. Eso es lo que creo. El amor trasciende y a veces en el silencio del alma es cuando podemos escuchar esas voces y sentir ese amor. Sí, Ay, podemos honrarlo gracias, con una... Sara. No, encantada de que la gente pueda conocer más de estos temas porque yo sé lo doloroso que es y poco a poco vamos a pasar ya a ese estado de conciencia en donde ya no vamos a tener miedo a la muerte, sino que más bien Exacto. vamos a honrarla y a honrar a nuestros Yes. seres queridos, nuestros ancestros, toda la gente que ha estado atrás de nosotros antes que nosotros. Y cuando nosotros partamos de este plano, pues hay que ver qué es lo que van a decir nuestros hijos o nuestros nietos de nuestras Así es. historias. ¿Cuál es nuestro Sí. legado? ¿Qué legado vamos a dejar para ellos, no? Cuando nosotros tampoco, pues ya no estemos aquí, en este No. cuerpo. Ay, Ay, pues qué muchas gracias. Gracias, Sara. Gracias, Sara, por tu sabiduría, tus experiencias, por la luz que viniste a compartir para todas nosotras Sí. y todos los que están escuchando. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo. Gracias, Sara.